Vamos a abrir la palabra del Señor, allá en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, verso 21 al 28. Éxodo capítulo 12, verso 21 al 28. Cuando todos tengan, podemos decir amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hacerlo de manera antifonal. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un cerillo, y untad el dintel sobre los postes. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Padre Celestial, amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí en este lugar, Señor. Padre, con el propósito de que tú, por tu gracia y tu misericordia, nos alimente con tu palabra, Señor Jesús. Padre, a eso hemos venido, Dios mío, y solo tú lo puedes hacer, Señor. Padre, esa es la razón, Señor, por la cual pedimos que tú lo hagas, Señor. Venimos, Padre, como yo tu santo profeta, Señor, como hombres moribundos, Señor Jesús, humanamente, Señor, que dependemos de tu gracia y tu misericordia, Señor. Amén. Padre, por favor, Señor, permítenos, Padre, aprovechar al máximo esta oportunidad más que tú nos das, Señor, de venir aquí, Señor de la gloria, a que tú nos administres a través de tu palabra, Dios mío. Amén. Padre, por el poder de la palabra y por el poder de tu Santo Espíritu, también atamos todo espíritu contrario al Espíritu Santo, lo echamos fuera de nuestras vidas, declaramos total libertad en nuestras vidas, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Amén. Padre, permíteme hacerme a un lado y obra tú con tus hijos, Señor, conforme a su voluntad. Amén. Y conforme a su manera, Padre, porque lo pedimos y lo rogamos en tu bendito nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto estamos contentos? Amén, Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Gloria. Bueno, qué bendición estar una vez más delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuándo es como ustedes que es así? Amén. Amén. Entonces, como siempre les he dicho, algo que tenemos que tener en cuenta es que la guerra no es afuera, la guerra es aquí. Sí, Señor. Amén. La guerra es aquí. Entonces, cuando venimos aquí, venimos a pelear una batalla. Amén. Venimos a pelear una batalla aquí. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando usted viene aquí como una oportunidad más
que Él nos da, tanto a ustedes como a nosotros los predicadores. Es una oportunidad que ustedes tienen de oír la palabra. Amén. Es una oportunidad que nosotros tenemos de predicarle a ustedes la palabra. No sabemos qué pueda Dios hacer en un culto. Amén. Que usted venga dispuesto a recibir su palabra. Señor, amén. Porque no hay nada que nos garantice si el sábado estemos aquí otra vez. Amén. Puede que estemos, como puede que no estemos. Sí, Señor, amén. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Es tratar de robarle a usted la bendición. Amén. Es tratar de robarle a usted la bendición. Entonces, por eso es que el hermano Abraham dijo así. Yo le he dicho varias veces aquí. Dijo el hermano Abraham, digo, cuando la iglesia está orando y el predicador sale, eso es seguro que se oye desde el cielo. Amén. Pero cuando no es así, es hay que contar con una cantidad de problemas. Sí. ¿Sí? La responsabilidad no es solamente del predicador orar, Así es, amén. de los ancianos. No, la responsabilidad es de todos. Amén. Amén. Un día de estos, si el Señor permite, voy a leer un mensaje que lo titulé el hermano Abraham, responsabilidad, Señor, amén. donde incluye a toda la iglesia en la responsabilidad que hay en todos los sentidos, Amén. que no es solamente el ministro, los predicadores, no, Así es. es toda la iglesia. Amén. La responsabilidad de orar es de toda la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién es el beneficiado de la palabra? Usted, Amén. yo y usted, todos somos los beneficiados de la palabra. Amén. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de orar. ¿Para qué? Para que la atmósfera sea una atmósfera apta, libre, para que la palabra salga como tiene que salir. Amén. Como tiene que salir. Por eso es que debemos de venir tempranito al culto. Así usted no venga y se ríe aquí, no. Ahí usted venga y se siente ahí, a orar, a despojarse de todos los problemas. Amén. Amén. Para que el terreno esté libre, limpio, para poder recibir la palabra. Amén. ¿Cuánto lo podemos creer, hermanos? Amén. Porque es que nosotros tenemos que entender una cosa. Nadie es... Vea, si usted está aquí, es porque Dios lo trajo. Amén. Amén. Usted no está aquí porque usted quiera, no. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amén. Usted está aquí porque Dios le está dando una oportunidad. Amén. Amén. ¿Cuántos no han venido aquí? Y ya no están. Señor. Amén. Están por otras iglesias, otros están en el mundo, pero usted todavía está allí. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Dios le está dando. Es una oportunidad que Dios Amén. nos está dando. Sí, Señor. Una oportunidad que no la tiene todo el mundo. Sí, Señor. Es verdad. Amén. No. Una oportunidad que no la tiene todo el mundo, no. Gracias, Pero a Señor. usted se le fue dada. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecharla Amén. al máximo. ¿Cuánto podemos creer, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero hablar quiero seguir hablando de un mensaje, el cual, la segunda parte de un mensaje que estuve predicando en 8 días, titulado Total Liberación. Sí, Señor. Porque esto es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué no oramos como hemos de orar? Porque estamos atados. Señor. Amén. Yo creo que a la iglesia le hace falta una total liberación. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con ese mensaje. Una total liberación. Una total liberación, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un Dios perfecto. Amén. ¿Cuánto podemos creer? Amén. Tenemos un Dios perfecto. Y lo que Él hace, lo hace perfecto. Amén. Amén. Dios no es un Dios a medias. Ni le gustan las cosas a medias. Es verdad. No, a Él le gustan las cosas perfectas como Él es perfecto. Amén. Amén. Entonces, vamos a ponerle bien cuidado a la palabra del Señor, porque mis hermanos, vean. El rapto no consiste en lo que nosotros pensamos que consiste. Así es. ¿Sí? Tal vez en temblores, vientos, relámpagos, truenos. No. El rapto consiste en una sola cosa:
Y eso es en su palabra. Amén. En su palabra. Entonces yo quiero que usted preste buena atención porque vea, muchas veces nosotros hemos podido pasar por encima del rapto Amén. y no verlo. Sí. Muchas veces hemos pasado por encima del reino y no verlo. Entonces, una cosa que le quiero decir en esta noche, nunca vea usted la palabra de Dios insignificante. Amén. Nunca la vea liviana. No, no. Mire, dijo el mensajero, dijo, hablando de la palabra de Dios, él dijo así, dijo, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Sí, señor. La voy a dejar aquí, vea. Él dijo así, esto es una cadena. Él dijo, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Amén. ¿Sí? Entonces usted ve esta cadena tirando, estos eslabones tirando, estos eslabones tirando, pero ellos no son tan, ellos son tan fuertes como lo es este. Por eso le digo, no mire, nunca mire la palabra de Dios insignificante. No. ¿Por qué? Porque ella, digámoslo así, ella es una cadena y es tan fuerte como la parte más débil que usted puede ver. Sí, señor. Como la parte más insignificante que usted puede ver, así es ella de fuerte. ¿Sí? El peso que ella tiene en estos eslabones lo tiene aquí. El poder que tiene estos eslabones lo tiene aquí. ¿Por qué? Porque es una cadena. Eso es la palabra de Dios. Todo depende del cuidado que usted le ponga. Amén. Del sentido que usted le ponga. Señor. Nunca va a decir, yo ya eso lo oí. Así es. No, préstele atención. Gloria a Dios. Miren, hermanos, entonces dice aquí, dice una liberación total. Entonces leímos aquí cuando Dios le mandó al pueblo, le mandó o le exigió sacrificar el cordero. Amén. Así es. Entonces dijo, ya todos nos sabemos esta parte, ¿cierto? Es una parte muy conocida por nosotros los creyentes del mensaje. Entonces, él dijo, sacrifíquelo y ponga la sangre en el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque la muerte estaba por caer sobre los primogénitos. La muerte estaba para caer sobre los primogénitos. Pero él dijo, pongan la sangre. ¿A dónde yo? Póngala en el dintel de la puerta. ¿Sí? Pongan la sangre en el dintel de la puerta. ¿Sí? Amén. Ahora, voy a leer aquí una partecita aquí del mensaje. Voy a leer una partecita aquí del mensaje. Dice así, vea. Él estaba diciendo aquí, pongan allí, cojan el hisopo, y con el hisopo, entonces, cójanla y úntela en el dintel. Amén. Dice aquí ahora, dice, ahora, total liberación. Queremos una liberación completa. No queremos ser una iglesia a medias. Amén. Es verdad. ¿O sí? Señor. No. Dice, porque el precio de nuestra liberación ya fue pagada a través de su sangre. ¿Cuánto lo podemos creer? ¿Sí? No queremos ser una iglesia media. ¿Por qué? Porque el precio de nuestra liberación ya fue pagado. Amén. Ya fue pagado. Entonces, pero ¿qué nos pasa? Nos pasa como el cuento que cuenta el hermano Abraham del cuerpo, que lo tenían allí atado de un pie, de una patica, lo tenían allí en un palito, y él daba y daba vueltas ahí. Y un día llegó alguien y dijo, no, Juanito, te voy a liberar, y le cortó la cuerda. Pero dice que él siguió Dando vuelta. dando vueltas. ¿Sí? Señor. Eso nos pasa a nosotros. Es verdad. Ya la ligadura, ya la cadena del diablo había sido cortada. Amén. Amén. Pero él seguía ahí.
Eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque ya las cadenas fueron cortadas. ¿Cuántos lo pueden creer, hermano? Miren, en estos días veía yo, alguien contaba de un elefante. ¿Saben que un elefante tiene mucha fuerza, cierto? Sí, Señor. Un elefante tiene mucha fuerza. Entonces, él decía que al elefante de pequeñito lo cogían y lo amarraban de una estaca de un pie, de una pata. Entonces, él se acostumbraba tanto a esa estaca que después de que él se acostumbraba, podía ya crecer, ser un elefante adulto. Y solo era coger y clavar una estaca así con la mano, podía hacer. Y la amarraban ya ahí y él no arrancaba la estaca. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraba a eso. Señor. Amén. Entonces, el diablo nos acostumbró a sus estacas. Señor. El diablo nos acostumbró a las cadenas. Sí, Pero es tiempo de saber, de reconocer que Él ya nos hizo libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la liberación fue pagada. ¿Por qué fue pagada? ¿Con qué? Con su sangre. ¿Sí? Estamos viendo aquí a Israel como un tipo. Dice aquí, una noche cuando Dios ordenó que un cordero fuera inmolado, un tipo de Cristo, y el hisopo, el cual es una hierba, una hierba, fue mojado en la sangre y untado en la sangre y untado sobre el dintel de la puerta, sobre los postes. Entonces cuando Israel fue liberado completamente. Amén. Dice aquí, todo lo que les pertenecía fue liberado. Amén. Sus familias, Amén. sus amados, y todo fue liberado. Amén. Cuando llegaron a estar completamente bajo la sangre. Amén. Vale, cuidado, dice aquí, dice el mensaje, acabamos de leer, dice, todos ellos fueron liberados y todo lo que les pertenecía a ellos fue liberado. Amén. ¿Cuándo? Cuando todo llegó a estar completamente bajo la sangre. Amén. Ahora, pongámosle bien cuidado a eso. El domingo hablamos acerca de eso, de estar bajo, ¿sí? Sí, señor. Sí. Vimos nosotros que allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, los que fueron redimidos fueron los que estuvieron bajo la ley. Señor. En la ley hubo mucha gente, Señor. gente que guardó el sábado, gente que no comía ciertas carnes, gente que hacían todo lo ritual, pero cuando llegó Jesús no pudieron ser redimidos. Amén. ¿Por qué? Porque solamente estuvieron alrededor de la ley, pero nunca estuvieron bajo la ley. Es verdad. Por eso no pudieron ser redimidos. De igual manera es con el mensaje. Mucha gente estuvieron o han estado alrededor del mensaje, pero nunca estuvieron bajo el mensaje. Amén. Y como no estuvieron bajo el mensaje, entonces el mensaje no pudo hacer en ellos lo que se necesitaba hacer. Amén. Lo mismo es con la sangre. Está diciendo el mensaje. Todo aquello fue liberado. Ellos fueron liberados, no solamente ellos, sino todo lo que les pertenecía a ellos. Lo que hacía parte de ellos Amén. fue liberado. Amén. ¿Cuándo? Cuando todo estuvo completamente bajo la sangre. Amén. Amén. Eso le dijo, entonces, cuando yo ofreció la sangre, entonces, ¿qué le dijo? Si usted sigue leyendo ahí, pero no lo van a leer ahí porque cuestión del tiempo, entonces, este sacrificio fue cuando ellos ya salieron, fueron libres de la muerte de los primogénitos, y esto, podemos decir así, les dio libertad a ellos. Amén. ¿Para qué? Para salir, Señor. y no salieron solos. No, señor. Dios les dijo, ya es lo que les pertenece a ustedes. Amén. Amén. Y ni siquiera la pezuña de una res se va a quedar aquí en Egipto. Es verdad. Amén. No, se van allá lo que de ustedes. Amén. Amén. Ahora, eso fue allá y eso es hoy, hermano. Amén. 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 Cuando usted está bajo la sangre, entonces usted no va a salir solo. Sí, es amén. Usted va a salir con lo que a usted le pertenece. Amén. En estos días, yo no sé si cuántos se acuerdan, pero ustedes vamos a repetirlo. Hablaba acerca de esto. ¿Qué es lo que a usted le pertenece?
Familia. Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de la novia de Cristo. Señor. ¿Qué es lo que a la novia a lo que la novia de Cristo le pertenece? ¿Qué es lo que ella le pertenece? Usted dice, a mí me pertenece el carro, a mí me pertenece la casa. Sí, eso es para vivir aquí, es para este cuerpo. Pero no es lo que usted se va a llevar. No. ¿Qué es lo que a usted le pertenece? Lo que está en su corazón. ¿Qué es lo que está en su corazón? Todo lo que haga parte de esta palabra. Si sus hijos no hacen parte de esta palabra, usted se los va a llevar. Si su papá hace parte de esta palabra, usted se lo va a llevar. Si su hermano hace parte de esta palabra, usted se lo va a llevar. Señor, amén. Porque es lo que está en usted. Señor. Lo demás es que, dijo Jesús, lo demás son que, lo demás es añadidura. Sí, señor. Las añadiduras no que están en el corazón. No. Porque si están en el corazón, entonces es parte de usted. Sí. Entonces aquí se va a quedar con ellas. Señor. ¿Sí? Aquí se va a quedar con ellas. Con No, añadiduras. por eso dijo Jesús, busque el reino y su justicia. Busque eso primero. Amén. Y todas estas cosas serán ¿qué? Serán añadidas. Amén. ¿Sí? Añadidas. O sea, usted las va a tener por añadiduras, pero no se parte suya. ¿Cuántos vamos a creer, hermanos? Amén. Ahora, entonces, ¿cuándo fue todo liberado? Dijo el mensajero, dice, cuando todo estuvo bajo la sangre. Bajo la sangre. Entonces, él les dijo, bueno, entonces pongan la sangre en el dintel de la puerta. Palo acá, ¿sí? En el dintel y en los postes. Digo, y donde yo la viere, entonces pasaré vosotros. Así Cuando es. yo la vea, pasaré vosotros. Sí, señor. Ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasaba nada? Porque aquí estaba la sangre. Estaba bajo la sangre. Estaba bajo la sangre. ¿Y qué era estar bajo la sangre? Estar bajo la sangre era estar bajo la vida. Sí, señor. Entonces por eso digo, ahí no hay muerte, porque la vida no es compatible con la muerte. No, señor. No, señor. Donde está la vida, No está la muerte. no puede estar la muerte. Amén. Y donde está la muerte, No puede estar la vida. tampoco está la vida. Señor. ¿Sí? Entonces digo, donde viene la sangre, digo, pasaré a vosotros. Ahí no va a haber mortandad. Ahí no va a haber mortandad. ¿Por qué? Porque estaba bajo la sangre. Bajo la vida. Bueno, ahora vamos a leer aquí, hermanos. Sigamos aquí. Ponle cuidado, hermanos. Todo lo que estaba aquí, bajo la sangre. Entonces, por eso es que usted viene aquí, ¿es para qué? Usted viene aquí para estar bajo la sangre. Amén. ¿Qué hacían allá? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Dijo, coja el hisopo. Coja el hisopo y úntelo. Unte la sangre. Coja el hisopo. Coja el hisopo, mételo al librillo. En el librillo estaba la sangre, que era como una coca. Señor. ¿Podemos decir, sí? Señor. Entonces, mójelo. ¿Sí? Ese hisopo es tipo el Espíritu Santo. Sí, señor. Usted viene aquí a hacer eso. ¿A qué? A que El hisopo. con el hisopo se rociaba la sangre. Señor. ¿Sí? ¿Quién rocea la sangre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Tiene que ser el que la rocíe. Sí, señor. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿y qué es la sangre? Vamos a leer aquí, hermano. Dice aquí. Dice, veré la sangre, pasaré vosotros. Ver también es inspeccionar o examinar. Dice aquí. Ver dice, inspeccionar. Bueno, en el caso de Mateo 21:11, donde el rey entró para ver a los convidados. Podemos decir que ahora la señal es la misma sangre de Cristo, encarnada en la novia. Amén. Y el mensajero dijo, podemos decir que ahora la señal es la misma sangre de Cristo encarnada en la novia. Amén. Dice, es como la palabra que nos fue hablada en el principio, en el huerto del Edén. La palabra hablada. Y la segunda vez fue hecha carne y habitó entre nosotros. Sigue diciendo aquí. Y la tercera vez llegó a ser parte de nosotros, cuando el Espíritu Santo habitó en nosotros. Sí, señor. Dios
entrando al hombre. Primero se habló la palabra y el enemigo la derrumbó. Después la palabra fue hecha carne, el que fue crucificado. Y la iglesia es la palabra. Amén. Sigamos aquí. Ahora, estamos viviendo en la sombra y la ira está lista para caer. Y Dios está queriendo una señal. Y eso siendo que usted mismo haya recibido su señal. El Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto podemos creer, hermano? Amén. Dice el hermano Abraham, estamos a tiempo de que algo va a caer. Algo va a suceder. ¿Cuánto lo podemos creer, hermano? Amén. Ahora, cuando la muerte estaba por caer allá, ¿qué había en la gente? Había temor, ¿cierto? Había temor, había una expectativa. Sí, señor. Había una expectativa. Los niños salían, dice el mensajero, los niños salían y le decían, papá, si ha hecho como el profeta nos dijo. Dios el mensajero, y yo podía ver al hombre saliendo allí y mirando sobre los postes de la puerta, sobre el dintel, y decir, sí, hijo, sí hemos hecho conforme el profeta nos dijo. Señor. ¿Qué había allí? Había un temor. Sí, señor. ¿Por qué? Porque algo estaba por suceder. Sí, señor. Algo estaba por caer. ¿Y quién iba a pagar? Iban a pagar los primogénitos. Sí, señor. Ahora pensemos hoy. Si hoy hubiera un juicio por caer de la misma manera, va a caer un juicio y va a caer sobre los primogénitos. ¿Cómo los pusiéramos? Temeroso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Sí? Pondríamos la sangre. Ahora, está por caer, claro, lo que pasa es que no lo creemos, Señor. pero hay que creerlo. ¿Cuántos podemos creer, hermanos? En verdad, amén. Entonces dice el mensajero, de acuerdo a eso, Dios está requiriendo una señal. Eso siendo que usted mismo ha recibido su señal. Su señal. Entonces, la señal ya lo hemos visto cantidad de veces que era que fue la sangre literal. Ahora, ¿cuál es la señal que Dios está requiriendo hoy? Dios mensajero es el Espíritu Santo. Por eso les dije ahora, miren, nunca vea la palabra liviana, nunca la vea insignificante. ¿Por qué? Cuando el hermano Abraham predicó este mensaje de la señal, él dijo, este es el mensaje más sobresaliente que yo he predicado. ¿Cuál? La señal. ¿Sí? La gente dice, los truenos, las copas y todas esas cosas. Bueno, eso hace parte de la palabra. Señor. Claro que hace parte de la palabra. Dios, hermano Abraham dijo, pero este mensaje, la señal, es el mensaje más sobresaliente que yo he predicado. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la señal? La señal es el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué más sobresaliente? Porque cuando usted recibe la señal, cuando usted recibe la palabra, el Espíritu Santo, entonces esa señal, ese Espíritu Santo, lo lanza usted a la eternidad. Amén. El Espíritu Santo lo lanza usted al reino. Amén. Así es. Ese Espíritu Santo lo hace usted candidato para el rato. Amén. ¿Sí? Pero Dios es lo más sobresaliente que yo he predicado. La señal. Pero es que usted ve que el hermano Abraham empezó desde su ministerio, empezó predicando sobre eso. Y terminó predicando sobre el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted entra ahí, no se preocupe por lo demás. No. Amén. Lo demás va a ir tomando su curso. Amén. ¿Cuánto podemos creer, hermanos? Amén, Gloria a Dios. Él mismo lo va a acomodar. Amén. Él mismo le va a acomodar lo que usted necesita. Amén. Amén. ¿Cuánto podemos creer, hermanos? Amén. Mire, sigamos aquí. Dice, esa es la única manera y la única señal que Dios tomará en cuenta, porque es la vida literal de Jesucristo volviendo al creyente. Ay, cuidado esto. Esa es la única manera y la única señal que Dios toma en cuenta, porque es la vida literal de Jesucristo volviendo al creyente. Entonces, ponle cuidado. Allá ya lo vimos. Fue la señal fue ¿qué? La sangre del Cordero, ¿cierto? Sí. Bueno,
Pero había dicho Dios, le había dicho al pueblo que no se tomaran la sangre. ¿Por qué? Porque la vida estaba ¿dónde? En la sangre. Porque la vida estaba en la sangre. Sí, Señor. Porque la vida estaba en la sangre. Bueno, entonces ahora, entonces dice el hermano Graham que está requiriendo una señal que es que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la palabra. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la sangre hoy. Señor. Dice aquí, volviendo al creyente de manera literal, volviendo al creyente. Entonces, ponle cuidado. Esta sangre que era ofrecida aquí, aquí todos lo sabemos, yo creo, Sí, Señor. que lo único que hacía era tapar el pecado, Sí, Señor. pero no quitaba el pecado, Es verdad. solamente Lo tapaba. lo tapaba, pero no podía quitarlo, ¿sí? Pero ya hoy hablando de la señal hoy, de la sangre hoy, ya no la sangre animal, sino la sangre perfecta, Sí, Señor. de la cual habló Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No que lo tapa, No, Señor, lo quita. sino que ¿qué? Lo quita. Sino que lo quita, lo aniquila, lo desaparece. Amén. Lo desaparece. Entonces, dice aquí, vuelvo a leer esta parte de aquí, dice el mensajero así, dice: esa es la única manera y la única señal que Dios tomará en cuenta, porque es la vida literal de Jesucristo. Vale, cuidado. Entonces, ¿cuál es la única señal que Dios toma en cuenta? Lo leímos ahora: el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es la única señal que Dios toma en cuenta. ¿Por qué? Porque es la vida literal de Jesucristo volviendo al creyente. Amén. Es la única que Dios toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios mensajero porque es la vida de Dios volviendo nuevamente ¿a quién? Al creyente. Amén. Al creyente. Entonces, ¿por qué esta sangre no quitaba, digamos, solamente tapaba? Porque era animal. Porque era de animal. Esta sangre no podía volver nuevamente al creyente. No. No podía volver. Pero esta es diferente. Esta es diferente. Entonces, por eso es que, vamos a leer allí, hermanos, vamos al libro de Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 10. 10:1 al 3. ¿Lo tenemos ahí? Dice: porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Vale? ¿Qué va esto? Porque la ley teniendo ¿qué? La sombra. La sombra de los bienes venideros. ¿Qué tenía esta sangre aquí? La sombra de los bienes venideros. ¿Sí? Esta sangre aquí hablaba de una sangre perfecta. Amén. Esta vida animal hablaba de una vida perfecta. Sí, Señor. El Cordero. De una vida que no solamente iba a ser una representación, sino que iba a ser una vida perfecta. Amén. Una vida que iba a ser aplicada sobre el cristiano y luego podía volver. Amén. Nuevamente. Mire, estamos ahí en Hebreos 10:1. Eso, dice así. Ahora, ¿qué pasa con la sombra? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? ¿Qué pasa con ella? No podía ser perfectos a los que acercaban allí. ¿Sí? No los podía hacer perfectos. Entonces, como no los podía hacer perfectos, entonces, ¿qué dice el 2? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrá ya más conciencia de pecado. ¿Estamos hablando de qué? De una total liberación. Esta sangre tapaba,
pero no liberaba a la persona del pecado. No, seguía atado. ¿Sí? Seguía atado. Entonces por eso dice que era necesario, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, ¿sí? De otra manera cesarían de ofrecerse, ¿sí? Cesaron, claro que cesaron. ¿Por qué? Porque el Cordero Perfecto, el sacrificio perfecto, vino y tomó el lugar de la sombra. Amén. Que ya no iba a tapar el pecado. No, sino que ¿qué iba a hacer? Ya lo iba a aniquilar. Iba a hacer libre el adorador de una por todas. Amén. Amén. Entonces dice, de otra manera, de otra manera serían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, o sea, ya el nuevo, digámoslo así, el nuevo pacto, ¿sí? El sacrificio del nuevo pacto. ¿Qué pasa con ellos? Lo tenemos ahí. Limpios una vez, no tendrán ya que más conciencia de pecado. Los que tributan este culto, entonces ¿qué pasa? Ya no tendrán más conciencia de pecado. Amén. Ya no hay más conciencia. ¿Por qué no hay más conciencia? ¿Por qué no hay más conciencia? Porque este sacrificio no venía, esta sangre ya no venía a tapar. No, esta sangre venía a traerle al adorador una total liberación. Amén. ¿Una total liberación de qué? Pues del pecado. Amén. Dice que los que lo tributan, o sea, digámoslo así, el que viene bajo esa sangre, Amén. ya no bajo esa sangre literal, no, ya no bajo esa sangre de la sombra, sino bajo la sangre perfecta. Amén. Los que han estado bajo esa sangre, entonces dice, ya no tendrán más conciencia de pecados. Amén. Limpios una vez. Limpios una vez. Ya no tendrán ¿qué? Más conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque una vez que usted lo tributa, entonces que usted tributó el sacrificio, la vida fue, digamos, la vida fue entregada. Entonces ¿qué pasó con la vida? Volvió nuevamente a usted. Amén. Es lo que el profeta está diciendo acá. Mire, volvió nuevamente a usted, dice. Esa es la única manera, la única señal que Dios tomará en cuenta. Porque es la vida literal de Jesucristo, volviendo al creyente, ¿sí? Es lo único que Dios tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es la vida literal de Dios, volviendo al creyente. Amén. Entonces, condenarlo a Dios a usted sería condenar a su hijo. Señor. ¿Sí? Condenar a sí mismo. Por eso está diciendo, es la única señal que Dios tiene en cuenta, porque es la vida de Jesucristo, literal, volviendo al creyente. Vale, cuidado, la vida literal de Jesucristo, volviendo al creyente. Amén. ¿Cómo así que la vida literal? Sí, Señor, como cuando Jesús estuvo aquí, literalmente. Literalmente. Amén. ¿Qué hizo Jesús literalmente? ¿Qué hizo? Literalmente. Mostró la vida. ¿Qué hizo esa vida? Pues la manifestó. Amén. ¿Qué hizo esa vida? Sanado, levantado a los muertos, Amén. Amén. levantado a los enfermos. Señor. ¿Qué hizo esa vida? Tenía misericordia por los perdidos. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Qué hacía esa vida? Liberaba a los cautivos. Amén. Eso hacía esa vida. Amén. Y hermano, Dios es la única señal que os reconoce, porque la vida volviendo, la vida de Cristo, literalmente volviendo al creyente. Amén. Entonces, ¿quiénes son esos adoradores? ¿Quiénes son esos adoradores? Es la vida nuevamente literal de Jesucristo
aquí en la tierra. Amén. Amén. ¿Cuánto lo podemos creer, hermanos? Gloria a Dios. Señor, amén. Es la vida literal. Eso es lo que Juan dijo allí, hermanos. Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. ¿Estamos ahí? Dice así. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a qué? Tocante al verbo de vida. El 2. Porque la vida, ¿qué pasó con ella? Fue manifestada y la hemos visto Sí, Señor. y testificamos. Amén. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos ha manifestado. Amén, Señor. Es verdad. ¿Qué fue lo que se manifestó? La vida. Literal, la vida literal. La vida. Señor. Digamos así, no fue tanto lo que yo le explicaba acá, no fue tanto esto que nosotros vemos aquí, digamos, el Hijo, el cuerpo hecho carne, no fue tanto eso, sino la vida. Sí, Señor. La vida que estaba en él, en este cuerpo hecho carne. Amén, Señor. En este verbo hecho carne, la vida que estaba en él, como hoy también, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la palabra, tiene que estar en la novia. Amén, Señor. Tiene que estar en aquellos adoradores que estemos bajo la sangre. Amén. Hoy. Amén. ¿Sí? ¿Qué es la sangre hoy? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la palabra. Amén. Entonces el mensajero, cuando todo llegó a estar bajo esa sangre, entonces todo fue liberado, lo que le pertenecía a ellos. ¿Sabe usted que Dios tiene muchas cosas para nosotros? Amén. Somos herederos de todas las cosas, de todo lo que le pertenecía a Dios. Amén. ¿Cuánto podemos creer, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo lo tenemos? Tenemos que liberarlo. Amén. ¿Qué lo libera? Lo libera la sangre. Amén. ¿Sí? Lo libera la sangre. Amén. Bueno, ahora sigamos aquí, hermano. Dice aquí. Entonces la vida fue manifestada y dio Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Amén. ¿Qué se les dio a manifestar? La vida. ¿Sí? Mire, dice aquí. ¿Puede usted ver ahora el misterio triple? ¿Triple? Es Dios manifestado en Cristo. Luego Cristo manifestado en la iglesia. Y todo junto para traer de nuevo la condición original de Adán y Eva. De Adán y Eva. Varón y hembra. Amén. Varón y hembra. Ponle cuidado a esto. Vuelvo y lo leo. Dios mensajero. ¿Puede usted ver ahora el misterio triple? Es Dios manifestado en Cristo. Luego Cristo manifestado en la iglesia. Y todo junto. ¿Para qué dice? Para traer de nuevo la condición original de Adán y Eva. Amén. Varón y hembra. Amén. ¿Sí? Amén. Por eso es que vamos hacia dónde. ¿Para qué vino el mensaje? ¿Para qué vino el mensaje? Vino para regresarnos. Señor. ¿A dónde? A nuestra condición original. Amén. Amén. A nuestra condición original. Eso es lo que los hijos de ellos tenemos que entender. Señor. Amén. ¿Para qué vino el mensaje? Para regresarnos a nuestra condición original. Amén. Mire, hermanos, entonces está diciendo el mensaje aquí, dice acá, para regresar a la condición original de Adán y Eva, varón y hembra, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la condición original de ellos? Génesis 1:26, hermanos. Génesis 1:27.
¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre ¿cómo? A su imagen. Imagen. Lo estamos viendo estos días aquí, lo hemos estado viendo. Señor. A su imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen de lo que es Él. Señor. ¿Qué es Él? Él es el verbo. Amén. Él es la palabra. Amén. Entonces yo, hagámoslo como soy yo. Igualito a mí. ¿Quién soy yo? Yo soy el verbo. Yo soy la palabra. Amén. Entonces vamos a hacerlo como soy yo. ¿Y lo creó solo? No, está diciendo varón y hembra los creó. ¿Sí? Varón y hembra los creó. Entonces, ¿en dónde estaba Eva? En él. Estaba en el varón. Estaba en Adán. Ya fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Así fue hecho. Entonces, por eso es que cuando Dios la saca el costado de Adán ya para materializarlo aquí en la tierra, entonces Él dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada ¿cómo? Varón. Varona. ¿Por qué? Porque el varón Pues acá. fue tomada. ¿Sí? ¿Fue tomada de dónde? Del varón. Del varón. Entonces, ahora, ¿quién era Eva? ¿Quién era Eva? Era una varona. Señor. Porque el varón Fue tomado. fue tomado. ¿Sí? Pero cuando él nombra esa palabra, dice del varón, no estaba hablando del varón físico. Señor. No. Estaba hablando del varón hecho a la imagen y semejanza de Dios. Señor. Porque cuando ella peca, entonces ¿cómo la llaman? Eva. Muéstreme usted en la Biblia otra parte donde Eva siga llamada varona. No, lo volvió a No, llamar. después de que cayó, no se volvió a llamar varona. Señor. ¿Cómo se llamó? Eva. Se llamó Eva. Y ahí mismo Adán la puso así yo. Sí. Su nombre es Eva. Porque usted es el madre de todos los vivientes. Señor. Ya no la llamó varona. No. Señor. ¿Por qué? Porque ya había caído de la imagen. El estado original. O sea, digamos así, ya había caído del varón, Sí, señor. de la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, está diciendo el hermano Abraham dijo que el propósito triple de Dios es que llevarnos nuevamente a qué. Vuelvo y lo leo. Dice, ¿puede usted ver ahora el misterio triple? Es Dios manifestando en Cristo, luego Cristo manifestado en la iglesia, y todo junto para traer de nuevo la condición original de Adán y Eva, varón y hembra, Amén. los cuales son hechos de la misma sangre y del mismo espíritu. Amén. ¿Sí? Vale, cuidado. De la misma sangre y del mismo espíritu. ¿Sí? Ahora, pero aquí no está hablando de la sangre literal. No, señor. No, señor. Está hablando aquí de la sangre de Él. Sí, señor. De la sangre de Él. Porque, como dijo el mensajero, Cristo, no, la sangre de Cristo no es sangre ni judía ni gentil. Gentil. No, señor. Sino que la sangre de Él es de quién? Es de Dios. Sí, señor. De esa sangre está hablando aquí el mensajero. Amén. ¿Sí? De esa sangre está hablando aquí. Está diciendo, los cuales son hechos de la misma sangre y del mismo espíritu. ¿Sí? De la misma sangre y del mismo espíritu. Dice aquí, la iglesia es la sangre de Cristo por medio del espíritu, porque la vida está en la sangre. La iglesia es la sangre de Cristo por medio del espíritu, porque la vida está ¿en dónde? La vida está en la sangre. ¿Sí? La vida está en la sangre. Dice aquí, sigue diciendo aquí, eso es el bautismo del Espíritu Santo, lo cual nos bautiza en su cuerpo, porque él reconoce solamente su cuerpo, su carne, su palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que reconoce él? Solamente
su cuerpo, dice aquí, su palabra. ¿Qué es lo único que reconoce? Su palabra. Lo único que reconoce es su palabra. Su palabra. Entonces dice, la iglesia es la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué es la iglesia? La sangre de Cristo. ¿Y qué es la sangre? La sangre es la palabra. Amén. Por eso hay el mensaje, ella es palabra, sobre palabra, sobre palabra. Amén. ¿Será eso verdad? Vamos a ver, hermanos. Aquí lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo nuevamente. Allí, hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan. Ya les doy el... Primera de Juan 1:7. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, ¿cómo tenemos comunión unos con otros? ¿Cómo podemos tener comunión unos con otros? Si andamos en luz. Sí. Porque dice la escritura que la luz, Es la luz de los hombres. dice la escritura que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Nada, no son compatibles. Muy bien. No se entienden. ¿Qué es lo que se entiende? La luz con la luz Y las tinieblas. tinieblas Con las tinieblas. con las tinieblas. Amén. Amén. Pero es que los hijos de Dios nunca se enredan con la gente del mundo. No. Ahora, no estoy diciendo que no hablan. Claro que hablan. Hay que hablar. Sí. Hay que hablarles. Señor. Pero ¿cómo lo vamos a sacar? Claro. ¿Sí? Pero nunca se enyugan. Señor. Porque es lo que dijo Pablo. No os ponáis en yugo desigual con los incrédulos. Señor. Dios el profeta, ave y mismo plumaje Se juntan. Amén. Los del mundo se juntan con los del mundo para hacer sus cosas. Los hijos de Dios nos juntamos para hablar de las cosas de Dios. Amén. Y a propósito se ha perdido mucho. No se debe perder, hermanos. Señor. La comunión no se debe perder. ¿Sí? Amén. Entonces está diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Lo tenemos ahí? Ahora, entonces, ¿cómo es esta comunión? Esta comunión es alrededor de la palabra. Mira qué tan importante es. Señor. Entonces, cuando tenemos comunión unos con otros alrededor de la palabra, entonces, ¿qué va a pasar? Lo tenemos ahí. Andamos en luz. Sí. Sigámoslo leyendo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor. ¿Qué nos limpia? Tu palabra. La sangre. Amén. ¿Pero cuál sangre? La palabra. No la sangre literal allá. Señor. No, Señor. La palabra. Amén. Por eso, miremos, hermanos, a qué nos reunimos. A hablar, a criticar, que el hermano fulano esto, que la hermana fulana esto. No, no es para eso. Es verdad. No. ¿Para qué tenemos compañerismo? Para hablar de la palabra. Amén. Para hablar de las cosas de Dios. Cuando hacemos eso, entonces, ¿qué hace? Entonces, esa sangre, esa palabra, ¿qué hace? Nos santifica. Nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Quién lo hace? Está yendo aquí. Lo hace la sangre. Cuando la sangre está en usted, entonces en usted está el cloros Señor. para el hermano. ¿Cuánto tenemos que hermanos? Amén. Para limpiar el pecado de él. Bueno, aquí sé que la sangre, allí hermanos. San Juan, capítulo 15. San Juan 15. San Juan 15, 3 dice. Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él le está diciendo Jesús aquí a los apóstoles, digo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Señor. Entonces ponle cuidado, pero Jesús aquí todavía no ha vertido su sangre en la cruz del Calvario. Es verdad.
pero ya la está virtiendo. Sí, señor. ¿Sí? Ya la está virtiendo. Potencialmente la está virtiendo. Sí, señor. ¿Sí? Es como cuando el Espíritu Santo fue vertido sobre Cornelio Sí. y no ha sido bautizado en agua todavía. Cuando fue bautizado, entonces dijo Pedro, ¿que puede impedir a alguien el agua para que estos sean bautizados? Y el Espíritu Y fueron a las aguas. Sí, señor. Y primero fueron bautizados. Sí, señor. Aquí es una vertido de su sangre, no. Pero ya la estaba virtiendo. Sí, señor. Por ello, y lo estaba lavando. Sí, señor. Porque ¿qué es lo que lava? Es Palabra. la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es estar bajo la sangre? Es estar bajo la palabra. Amén. Pero cuando usted venga a este lugar, no venga por cumplir. Porque es que hoy es miércoles. Y tenemos que ir al culto. No. Venga a estar bajo la sangre. Y cuando usted está bajo la sangre, entonces ¿qué va a tener? Va a tener liberación. Amén. Usted va a ser libre. Amén. ¿Qué más va a pasar? Lo leímos ahora. Va a ser limpio de la conciencia de pecado. Amén. ¿Sí? ¿Cuánto podemos creer? Amén. Allí, hermanos. Allí. Hebreos. Libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 10, verso 19. ¿Lo tenemos ahí? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por dónde tenemos libertad o por qué tenemos libertad? ¿Tenemos ahí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad por la sangre. Entonces, ¿qué es la sangre en este caso? Es la puerta. Es la puerta para usted poder entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Sí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad. ¿Por qué? Por la sangre. Por la palabra. Entonces lo estamos viendo. ¿Qué es la sangre? Es la palabra. Señor. Entonces, ¿por qué tenemos libertad para entrar al lugar santísimo? Porque tenemos la ¿Por palabra. qué? Por la palabra. Palabra. Por la palabra tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Por la palabra. ¿Pero por cuál palabra? ¿Por cuál palabra? Por el mensaje del momento. Sí, señor. Por el mensaje del momento, La mire. palabra de hoy. Todos estos mensajes que ustedes vieron aquí, ellos pidieron la sangre. Y cada uno de ellos la rució en su tiempo. Sí, señor. Y esa sangre en cada tiempo produjo lo que tenía que producir. Amén. ¿Cuántos podemos creer, hermanos? Entonces, tenemos que libertad. Tenemos libertad. ¿Para qué? Para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Amén. O sea, por la palabra. Por la palabra. Entonces, ahora, yo podría decir esto. De acuerdo al mensaje, yo puedo decir esta noche: tenemos libertad para ser libres. Sí, señor. Tenemos libertad para ser libres. ¿Cómo así que tenemos libertad para ser libres? Sí, Señor. Porque usted no es libre hasta que usted entra al lugar santísimo. Amén. ¿Qué es entrar al lugar santísimo? Lo dimos ahora. Es usted recibir la señal. Es cuando usted recibe el Espíritu Santo. Es cuando usted nace de nuevo. Amén. Entonces usted entra ya al lugar santísimo. Entonces, cuando usted entra al lugar santísimo, entonces usted tiene total libertad. Amén. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted le ha pasado que usted, pues no sé, a mí sí me pasa eso? No soy dado a la bulla. Me gusta la soledad. No me gusta el encierro, no, pero sí me gusta la soledad.
Entonces yo a veces me voy, a mí me gusta irme para la casita. Y me gusta porque a veces se siente todo en silencio. Entonces yo digo, aquí tengo libertad. Sí, Señor. O sea, en cuanto a lo... ¿sí? Entonces, así es cuando entramos al lugar santísimo. Amén. Dios el mensajero, y ponle cuidado a esto, hermano, vea, ponle cuidado a esto. Ponle cuidado a esto. Dios el mensajero dijo que, hablando del lugar santísimo, que aquí muchos lo saben, que allá atrás eran 3 lugares, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces dice que atrás estaba la algarabía, totalmente, la uña, total. En el lugar santo entraban los sacerdotes a hacer lo que tenían que hacer todos los días. Sí. Allí todavía había algo de bulla. Y ahí del lugar santo todavía se oía la bulla de afuera. Sí, Señor, es verdad. ¿Sí? Pero es que ser santo a usted no le garantiza nada. Es verdad. Porque usted está oyendo todavía la bulla del mundo. Sí, Señor. La bulla de afuera te la está oyendo. Sí, Señor. Digo, pero cuando usted entra al lugar santísimo, entonces dice, allá no se oía nada. Es verdad. ¿Por qué no se oía nada? Digo, porque este era un lugar hecho a prueba de ruido. Amén. Sí. Era un lugar hecho a prueba de ruido. Distracciones. Hoy es lo mismo. A prueba de distracciones. Hoy es un lugar hecho a prueba de ruido. Sí, Señor. Amén. Que cuando usted entra allá, entonces nos tiene una total liberación. Nada lo distrae, sí, Señor. Usted ya no oye allí el ruido. Usted ya no oye allí el ruido del adulterio. Amén. Ya no oye el ruido del trago. Sí, es verdad. Porque todos esos son ruidos. Sí, Señor. Usted dice, yo no oigo nada. Sí, señor, todo eso es un ruido. Sí, Señor. El diablo viene y le susurra en el oído. Mire, tan bueno tal cosa. ¿Sí? Tan bueno tal cosa. Ahí está susurrando. Ahí está el ruido de eso. ¿Sí? Pero cuando usted entra allá, usted queda libre de todo eso. Amén. Entonces usted ya no oye el ruido del adulterio. Ya no oye el ruido de la fornicación. Amén. Ya no oye el ruido de la incredulidad. Ya no oye el ruido de la duda. Amén. No. Ya no oye el ruido del hombre. Del hombre, que es este, que es ese. ¿Sí? Nada de eso, nada. Usted quedó libre allí. Amén. ¿Cuántos hemos quedado, hermanos? Amén. Usted es libre del chisme, la murmuración, de todo eso. Amén. Usted ya no oye sino una sola cosa. ¿Y sabe qué es lo que usted oye allá? La voz de Dios. Amén. Amén. La voz de la palabra. La voz del Espíritu Santo. Amén. Usted ya es sordo para todos los demás ruidos. Amén. Y el ruido, el oído espiritual se le abre para oír el susurro del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces pues, usted ya nada lo va a mover. ¿Por qué? Porque usted es libre. Amén. Usted ha tenido que una total Liberación. liberación. ¿Por qué? Por la sangre. Amén. Pero cuando venga a este lugar, venga a estar bajo la sangre. Amén. Y diga como dijo David, Señor, lávame más y más de mi pecado. Límpiame con hisopo. El hisopo era un tipo del Espíritu Santo. Señor. Porque si no es el Espíritu Santo que toma esta palabra y la rocea sobre usted, no va a pasar Es nada. verdad. No va a pasar nada. Pero si Él la coge y la rocea en usted, entonces algo va a pasar. Amén. Algo va a suceder. Amén. ¿Cuánto lo podemos creer, hermanos? Amén. Coloquemos de pie, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, la cual has ido a hablar esta noche, Señor. Padre Dios, tú nos llamaste, Señor Jesús. Padre, para ser libres, Dios mío. Está escrito en tu palabra, Señor, cuando enseñamos la verdad, y la verdad nos haría libres, Padre. Permítenos, Padre, avanzar, Señor. Padre, hasta estar bajo esa sangre, Señor, que es tu palabra, Padre, que es el mensaje del momento, Dios mío. Y a través de ello, Señor, poder tener una total liberación, Dios mío. Padre, por el comienzo del mensaje, Señor, que necesitamos botar el temor del diablo y remontarnos, Padre, a las alturas y convertirnos, Padre, en el oráculo del Dios vivo, Señor. Padre, así lo dice el mensaje y yo lo creo de esa manera, Señor Jesús. Padre, y la novia lo cree también de esa manera, Padre. Y ella presionará, Señor, hacia eso, Dios mío, porque ya no tiene a dónde más ver, Señor, a dónde más ir, sino a eso, Señor. Padre, por cuanto tú lo dijiste, nosotros lo creemos, Señor. Y pedimos, Padre,
que os efectúe en nosotros, Dios mío. Yo pido, Señor, que tú traigas una total liberación a tu iglesia, Señor. Padre, donde los yugos, Señor, se tengan que podrir, Señor. Donde se pura el yugo de la incredulidad. Padre, el yugo de la murmuración. El yugo de la duda, Señor. El yugo del hombre. Todo yugo, Señor, se ha podrido de una manera total, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu y por el poder de tu palabra, Señor. Y que tu novia, Señor, pueda correr como becerros de la manada, Señor. Padre, lo pedimos, Señor, declaramos un hecho en tu bendito nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén.